Bienvenidos a este video tutorial. Somos Alan Nis y Federico Quiroga, estudiantes de la carrera Ingeniería Electromecánica de UTN, Facultad Regional La Rioja. En este video vamos a realizar la tarea propuesta por la cátedra de quinto año, instalaciones térmicas, mecánicas y frigoríficas. Dicha tarea consiste en cómo realizar el cálculo de las cargas térmicas para una cámara frigorífica, con el objetivo de poder realizar la conservación de un producto alimenticio. Utilizaremos como material de estudio el libro Elaboración y conservación de frutas y hortalizas del autor Antonio de Michelis. Primero, comenzaremos hablando de las descomposiciones y transformaciones que sufren los alimentos a lo largo de su cosecha y post cosecha, al llegar a su consumo. Podemos decir que un alimento se descompone cuando pierde algunas de sus características normales, como ser ablandamiento de la fruta, hortaliza lignificada, dulce no gelificado o acidificado, manteca rancia, carne fresca marrón, etc. De acuerdo a esto, podemos decir que la descomposición de un alimento se entiende como cualquier manifestación que modifique su calidad hasta el punto de inutilizar el producto. Por su parte, una transformación de un alimento está ligada a cualquier proceso que modifique su calidad. Dependiendo si esa transformación es buscada o no, se clasificará en deseable o indeseable. A su vez, esta transformación se puede dividir en naturales y provocadas, siendo la primera las que ocurren sin intervención del hombre y las segundas son las que ocurren voluntariamente, modificando el alimento, ya sea por medios físicos, químicos, bioquímicos, etc. Conforme a esto, los alimentos se pueden clasificar según su resistencia a las transformaciones naturales indeseables en pocos perecederos, que son las frutas secas, cereales, aceite, etc. Los semiperecederos, raíces carnosas, tubérculos, etc. Y por último, los perecederos, que son las frutas, verduras, hortalizas, carnes vacunas, etc. Nosotros nos centraremos en los alimentos perecederos, que son los que comienzan su descomposición de forma sencilla, afectados por agentes como la temperatura, humedad, etc. Las causas que producen la descomposición anteriormente mencionada pueden ser varias y se clasifican según su tipo de daño. Primero, tenemos los daños físicos. Estos daños físicos son muy importantes, ya que en gran parte las pérdidas de post cosecha se deben a ellos. Está ligado a un mal manejo y planificaciones poco adecuadas. Representan pérdidas entre el 25 al 80% según el tipo de producto. Luego tenemos los daños químicos y o biológicos. Son producidos por reacciones químicas y o biológicas propias de las frutas y hortalizas, como ser la respiración y la transpiración que experimentan las mismas. Por último, tenemos los daños microbiológicos. Son los producidos por los microorganismos que abundan en el ambiente. En el caso de las frutas y hortalizas, se encuentran en la superficie y de no haberse producido un daño físico, su desarrollo es más lento. En lo que respecta a los daños mencionados que provoca el deterioro del alimento, no existe método de conservación alguno que pueda prevenir los daños físicos. Por lo tanto, tenemos que hacer hincapié en el control de los daños químicos, biológicos y microbiológicos. Esto se logra controlando factores como temperatura, humedad, higiene del producto, entre otros.
Para ello, existe una gran variedad de métodos de conservación de alimentos. El objetivo de la conservación es mantener una buena calidad del producto fresco hasta el momento de su consumo. Estos métodos se clasifican según su efecto, acción y aplicación. En esta diapositiva mencionaremos algunos de los métodos más utilizados, como pueden ser el método de refrigeración, el método de congelación, pasteurización, esterilización, etc. Nosotros nos centraremos en el método de conservación por refrigeración. Con el fin de prolongar la vida comercial del producto, recurrimos a la refrigeración. Este método consiste en enfriar el alimento lo más rápido posible a una temperatura debajo de la temperatura ambiente, cuyo límite inferior es aproximadamente -1 grado centígrado. La disminución de temperatura afecta la velocidad de los procesos metabólicos, disminuyendo así, entre otros, la velocidad de respiración. Dicha velocidad depende del grado de maduración del producto, de la forma en que los componentes se ponen en contacto, en condiciones de ambiente y otros. Este método es aplicable a productos frescos tales como verduras, frutas y carnes, y se utilizan para periodos cortos de conservación, que dependiendo del alimento puede variar entre días y semanas. La selección de los equipos para enfriamiento depende de 3 factores fundamentales, los cuales son la temperatura del producto luego de la cosecha, el comportamiento fisiológico, como ser el calor de respiración, y el periodo de almacenamiento deseado. En nuestro proyecto a realizar, el producto seleccionado para conservar es el tomate verde. La cantidad de producto a refrigerar serán 4.250 kilogramos. Esto representa a 250 cajones con una capacidad unitaria de 17 kilogramos aproximadamente. Su temperatura de conservación es de entre 11 a 12 grados centígrados con una humedad relativa del 85 al 90%. El tiempo de conservación recomendado para este producto es de 3 a 5 semanas. En lo que respecta a la cámara frigorífica seleccionada, hicimos una visita a un comerciante de la zona, que nos brindó los datos necesarios tanto del producto como la cámara. En nuestro proyecto contamos con una cámara tipo modular desmontable a base de paneles acoplables. Las paredes y techos están constituidas de paneles que están constituidos por 2 láminas de acero, cuyo núcleo aislante es de poliuretano expandido con una densidad de 30 kilogramos por metro cúbico. El espesor de los paneles es de 65 milímetros. El suelo de la cámara posee las mismas características aislantes que el techo y las paredes. La construcción de la puerta se basa en una sola hoja con bisagra, presentando características como las de la aislación térmica similares al resto de las paredes. En nuestro caso, la cámara no cuenta con un sistema de iluminación. Con lo que respecta a la orientación, la puerta se encuentra orientada hacia el este y el motor está ubicado hacia el oeste. Nuestra cámara frigorífica se encuentra colocada en un lugar techado, el cual está cerrado con muros de ladrillos. Por lo tanto, no va a estar expuesta a calor por radiación solar. Para el cálculo de las cargas térmicas, lo realizaremos de acuerdo al procedimiento visto en la cátedra.
La carga térmica será igual a una suma de calores que se ven afectados por diferentes factores y está definida por la siguiente fórmula. Esta carga térmica Q sub C es la cantidad de calor que deben extraer los equipos de frío por hora de funcionamiento, es decir, las kilocalorías horas. En las siguientes diapositivas definiremos a cada uno de estos términos de la fórmula expresada y realizaremos su cálculo correspondiente. El primer término que calcularemos es Q sub P, que lo podemos definir como el calor necesario a extraer al alimento. Está definido por la siguiente fórmula, donde P es el peso total del producto a enfriar, C sub P el calor específico del producto fresco, es decir, antes de ser enfriado. Entonces podemos decir que el calor específico se lo obtiene por tabla de características de productos, siendo el valor del tomate verde 48 kilocalorías horas, kilocalorías por kilogramos grados centígrados. El último término representa la diferencia de temperatura que existe entre el alimento cuando ingresa a la cámara, que en nuestro caso es de 24 grados centígrados, y la temperatura de conservación es de 11 grados centígrados. El calor que necesitamos extraerle al alimento nos da un valor de 26.520 kilocalorías. Suponemos un tiempo de extracción de calor de 6 horas. Entonces procedemos a dividir el valor de Q sub P en las 6 horas y nos queda un valor final de 4.420 kilocalorías hora. El calor que produce el alimento en la reacción de respiración la vamos a denominar Q de respiración. Este va a depender de la cantidad de producto a enfriar en toneladas multiplicado por el calor latente del producto, que se produce en 24 horas. El calor latente lo obtenemos de tabla y es igual a 4.200 kilocalorías por tonelada. Por lo tanto, el calor de respiración es igual a 743,75 kilocalorías hora. Q sub A es el calor que ingresa por las paredes de la cámara. La fórmula que lo define es igual. Q sub A es igual a la superficie total externa de la cámara por K por diferencia de temperatura. La superficie total externa de la cámara es igual a 80,81 metros cuadrados, que se calcula mediante la siguiente tabla que podemos visualizar. K es el coeficiente de transmisión de calor. Se lo obtiene mediante tabla y hay que tener en cuenta que el mismo está en función del tipo de material. Al valor obtenido de la tabla se lo divide por el espesor, debido a que viene expresado por metro lineal de espesor. T exterior es la temperatura afuera de la cámara, donde nosotros tomamos una temperatura de 32 grados centígrados. La temperatura interior de la cámara, que utilizaremos en dicha fórmula, es igual a 11 grados centígrados. Teniendo estos datos y reemplazando en la fórmula y resolviendo, nos queda que el valor de Q sub A es igual a 626,19 kilocalorías hora. Q sub P se lo define como el calor que ingresa por aperturas de puertas. La fórmula es la que está expresada y en donde P sub C es igual al volumen de la cámara, que en nuestro caso dicho volumen es de 45 metros cúbicos.
El número de cambio de aires está referido a cada 24 horas. Para obtener este valor, utilizamos la tabla 14 del libro, ya anteriormente mencionado, donde entramos con el volumen de la cámara, sabiendo que nuestra temperatura es mayor a 0 grados centígrados. Realizando la interpolación, obtuvimos un valor de 13,6. Por tabla 15, obtuvimos las kilocalorías aportadas por cada metro cúbico de aire cambiado en la cámara. Realizando también una interpolación, obtuvimos un valor de 16,84 kilocalorías por metro cúbico. Entonces, reemplazando y resolviendo, el valor obtenido de Q sub P es igual a 429,42 kilocalorías por hora. Definimos a Q sub H como el calor aportado por las personas que trabajan dentro de la cámara. Su fórmula está definida como Q sub H igual al número de personas por el equivalente calórico por persona. El número de personas que trabajan en nuestra cámara son 2. El equivalente calórico se lo obtiene por tabla 16. En nuestro caso, tomamos el equivalente calórico para 10 grados centígrados, debido a que es el valor más aproximado a la temperatura del interior de la cámara elegida, arrojando un valor de 181,4 kilocalorías hora. Entonces, podemos decir que el calor aportado por las personas que trabajan dentro de la cámara va a ser igual a 362,8 kilocalorías hora. El término Q sub M está definido como el calor aportado por los motores de la unidad evaporadora en el interior de la cámara. Este calor depende de la potencia de los motores instalados multiplicados por su equivalente calórico. Para calcular este valor vamos a necesitar una preselección de un equipo que nos brinde las características correspondientes y el cual calcularemos más adelante. Cabe mencionar que el calor aportado por los elementos de iluminación, denominados Q sub I, va a ser igual a 0, debido a que no tenemos elementos de este tipo. Por otra parte, Q sub R, que es igual al calor que ingresa por radiación solar, también va a ser igual a 0. Esto se debe a que nuestra cámara se encuentra dentro de un recinto. Para la preselección del equipo, se tiene en cuenta la suma de todos los calores calculados anteriormente, excepto el calor aportado por los motores. Ese cálculo se realizará una vez elegido el equipo. Este primer cálculo, denominado Q'C, nos arroja un valor de 6.582,15 kilocalorías hora. Pasando este valor a kilovatios, nos da un valor de 7,65 kilovatios. Entrando al catálogo de la marca Intercon y teniendo en cuenta el volumen de nuestra cámara, la temperatura de trabajo y equipos que sean capaces de abastecer la potencia calculada, preseleccionamos el equipo de serie AJD. Según la variedad de equipos de esta serie, brindados por este catálogo, seleccionamos un equipo de serie AJD NF 3040. Este equipo tiene una potencia frigorífica de 9.930 vatios para una temperatura de 10 grados centígrados. Su característica
dadas por la tabla, podemos observar que cuenta con 3 ventiladores de 255 vatios cada uno. Con este valor procedemos a calcular Q sub M y a sumarlo a Q sub prima C para obtener así el resultado final de la carga técnica. Teniendo en cuenta las características del equipo, procedemos a calcular Q sub M. El mismo va a ser igual al número de motores por la potencia en HP por el volumen calórico, el equivalente calórico. La potencia expresada en HP de 255 vatios es igual a 0,34 HP. Para obtener el equivalente calórico utilizamos la tabla 12, la que nos dice que para motores de 1 octavo a medio HP le corresponden 1071 kilocalorías por horas de HP. Por lo tanto, el calor aportado por los motores va a ser igual a 1092,42 kilocalorías por hora. Realizando la suma de Q sub M con Q'C, decimos que la carga térmica total va a ser igual a 7674,58 kilocalorías hora. Ahora, si pasamos este valor a vatios, nos queda igual a 8923,91 vatios. Con este valor y sabiendo que la potencia frigorífica del equipo elegido es de 9930 vatios, comprobamos que es adecuado para la cámara frigorífica elegida. Para la verificación con el software de aplicación, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página de Intercom, en donde dejamos el link de la página para facilitar el ingreso. Procedemos a completar los datos teniendo en cuenta las dimensiones y aspectos constructivos de la cámara. Luego cargamos los datos del producto, que serían la cantidad de producto, el tipo de producto, entre otros. Y finalmente cargamos lo que serían las cargas adicionales. Realizado esto, finalmente se lleva a cabo el cálculo final. En nuestro caso, al cargar los datos, podemos observar que utilizando el software nos da un resultado final de 8760 vatios, siendo un valor muy aproximado al calculador según el libro de la cátedra.